Emilio Lledó analítico, Emilio Lledó dentro de las coordenadas de la filosofía analítica. Bueno, esta pregunta sorprenderá a muchos que tengan de una manera muy clara ubicado a Emilio Lledó dentro de las coordenadas de la concepción hermenéutica de la filosofía, incluso discípulo de Gadamer, indirectamente de Heidegger. ¿Está dentro de las coordenadas de la hermenéutica Emilio Lledó? Sí. ¿Qué aprende de la hermenéutica? Pues ese afán por la comprensión del otro. ¿Es un discípulo en cierta medida de Gadamer? Sí. ¿Qué aprende de Gadamer? Pues la relevancia del diálogo, sobre todo el diálogo con los textos clásicos. ¿Está influido por Heidegger? Sí. ¿En qué sentido? En la consideración del sujeto humano, del ser humano, como un ser muy condicionado por el tiempo. Pero, asimismo, supo construir una hermenéutica, sí, a partir de estos mimbres que hemos comentado, y de otros, pero manteniendo una distancia con Gadamer, sabiendo introducir su diferencia, su impronta, una hermenéutica propia, y criticando a Heidegger, a quien consideraba un burgués entre guerras, a quien consideraba un productor de una terminología que básicamente lo que hace es entenderse supuestamente a sí mismo, esa terminología consigo mismo, como si fuese un ejercicio de autismo, de autocomunicación de la propia jerga heideggeriana consigo mismo. Pero también se nos podrá decir, pero ¿Emilio Lledó analítico? Si Emilio Lledó no fue un crítico de los excesos del neopositivismo, Emilio Lledó no fue un crítico de cuando Popper critica lo que según Popper era el historicismo, pues según Emilio Lledó esa crítica al historicismo de Popper lo hace pues con unos argumentos endebles, con poca base. Sí, es cierto lo que acabamos de decir, que Emilio Lledó critica los excesos del positivismo, pero asimismo reconoce un gran valor en todo el arsenal analítico desde el Círculo de Viena hasta Bunge, pasando por Nagel, en el sentido de utilizar y construir y servirse de instrumentos intelectuales para definir los significados, para contextualizar los significados con precisión y con rigor. Pero ¿de qué estamos hablando? Si es que hay una intersección de Emilio Lledó, nacido en 1927 en Sevilla, todavía vivo en julio de 2023, ¿intersección con qué? Con la filosofía analítica. ¿En qué sentido entendida? Porque si la entendemos de una manera muy estrecha, como si solo fuese filosofía del lenguaje, ¿y encima de qué filosofía del lenguaje? Filosofía de un lenguaje lógicamente perfecto, que es una copia exacta de la realidad, o como filosofía del lenguaje ordinario entendiendo la dimensión pragmática. Según como entendamos la filosofía analítica, muchos pensadores filosóficos sociológicamente claramente analíticos quedarían fuera. Y estamos hablando del lenguaje, pero ¿de qué filosofía analítica hablamos? De una que conciba al lenguaje, el lenguaje, con una prioridad ontológica. Esto quiere decir como si lo más importante del mundo para pensar desde el ser humano sea el lenguaje, o teniendo el lenguaje, en vez de una prioridad ontológica, una prioridad metodológica. ¿Qué quiere esto decir? Pues para estudiar el mundo tenemos que hacerlo, o no podemos evitar hacerlo, desde el lenguaje. Entonces el lenguaje sería un método, el camino por el que poder estudiarnos. Con todo y con eso, utilicemos la concepción ontológica o metodológica del lenguaje, también quedarían fuera muchos pensadores filosóficos analíticos que le han dado una relevancia a la mente, a lo artístico, a la justicia, etc. Podemos mal definir la filosofía analítica, y entonces más que filosofía analítica vamos a emplear otro sintagma similar, pero en vez de filosofía analítica
concepción analítica de la filosofía. Son síntomas muy parecidos, pero hay unas diferencias. Todos podríamos estar de acuerdo que los supuestos padres fundadores de la llamada filosofía analítica, pero si la entendemos en sentido distinto, más amplio, concepción analítica de la filosofía, fueron los padres fundadores Moore, por orden cronológico, Bertrand Russell, Moore y Wittgenstein. No obstante, si por concepción analítica de la filosofía entendemos una reacción histórica frente a los excesos del idealismo personificados en Hegel, sobre todo, sumado a una obsesión formal por la claridad y sumado a un interés de contenido por el lenguaje, el pensamiento y el mundo y la posible interrelación que hay entre estos elementos o dimensiones. En ese sentido, pues los pioneros, sin ellos saberlos, estarían más atrás en el tiempo. 5 pensadores filosóficos nacidos en torno a 1838, que serían, en el ámbito centroeuropeo, Brentano, Mach, en el ámbito más anglosajón, Sidgwick, y anglosajón estadounidense, Peirce, y en el ámbito español, Nicolás Salmerón. Pues vamos a pensar estos 3 elementos de relación histórica contra el idealismo, claridad formal y contenido del lenguaje, pensamiento, mundo, en qué medida se dan, si es que se dan, en Emilio Lledó. Empezamos por el primero históricamente. ¿Fue o es Emilio Lledó anti-idealista, anti-hegeliano? Para empezar, digamos que tiene una defensa a ultranza metodológica en toda sus obras, Emilio Lledó, de centrarse en lo histórico, utilizar el acceso al histórico como acceso a la verdad. Precisamos, eso no te convierte en hegeliano. Es más, hay muchos, si no padres, pensadores importantes dentro de la concepción analítica de la filosofía, que aunque aparentemente esta concepción parece que sea una concepción adámica, de empezar desde cero, pues hay pensadores filosóficos analíticos que a la vez de realizar una tarea analítica realizan una tarea historiográfica, como en nuestro entorno Jesús Mosterín, más atrás en el tiempo Bertrand Russell y, aunque no esté dentro 100% de estas coordenadas, Leibniz fue un lógico muy importante, pero también hizo labores historiográficas. Repetimos, utilizar el método historiográfico, eso no te convierte en hegeliano. ¿Qué nos dice Emilio Lledó de las ideas? Bueno, reconocía que el mundo ideal ha tenido una incidencia muy importante en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de vivir, pensar. ¿Eso te convierte en un idealista exagerado? No, eso te convierte en una persona que reconoce la relevancia, la incidencia del mundo ideal. ¿O es que no tiene relevancia el mundo ideal en nosotros? Reconocer la incidencia del mundo ideal no te convierte ipso facto en un idealista. Es más, ¿con qué materiales operan los filósofos? Con ideas. Si por reconocer la incidencia del mundo ideal eso te convierte en un idealismo exagerado, entonces todos los filósofos, todos los pensadores filosóficos serían idealistas exagerados. ¿Pero dice algo en concreto Emilio Lledó del idealismo? Sí, lo llama programa idealista y reconoce cierto elogio, cierta virtud, en el sentido de que al distanciarse el programa idealista del programa mecanicista, eso supuso un factor creativo, una creatividad. ¿Una creatividad por qué? Porque entonces el programa idealista a lo que daba valor, o gracias al programa idealista se dio valor, fue a la orientación subjetiva, al sello del sujeto, a la marca de la voluntad individual. Y eso es muy importante porque con esta obsesión por la orientación subjetiva, el sello del sujeto, la marca de la voluntad individual, a donde aterrizamos es a dar importancia a finalidades sin fin. Sí, ya sabemos que esto tiene resonancias kantianas, idealistas, resonancias kantianas de finales sin fin, que así nos acercamos a finales sin fin como la justicia, como la belleza, y a través de pensar
a ser posible de forma rigurosa, la justicia, la belleza, la bondad, nos acercamos a la verdad. Y al acercarnos a la verdad o tenerla en el horizonte, entonces nos vacunamos, nos protegemos contra el mal del posmodernismo, contra la actitud posmoderna. Hemos nombrado lo kantiano. Kant pasa por idealista, es kantiano Emile Lledó hasta la médula. Entonces es idealista absoluto Emile Lledó. Pues no, ¿por qué? Porque Kant, es que la influencia de Kant actualmente en el siglo XXI, no en su momento, en el XIX, en el XX, no, incluso ahora mismo, es que el mundo es, en cierta medida, mayoritariamente kantiano. Pasa que la mayoría no lo sabemos, no nos damos cuenta en el día tras día. Lo decimos porque Kant, queriéndolo él o sin quererlo, es el iniciador de muchas líneas reflexivas, de muchas líneas filosóficas, algunas hasta contradictorias entre sí. También la de Hegel, también Marx, y también lo que podemos llamar la concepción analítica de la filosofía, en cierto sentido, tendría un origen en la crítica a la razón pura de Immanuel Kant, donde si uno sabe leer y rastrear, se encuentra textos en los que reconoce la importancia del significado lingüístico a la hora de pensar con claridad. Pero ¿es idealista sí o no Emile Lledó? Sí es idealista, lo que pasa es que hay que matizar en qué sentido. Es idealista cuando dice que el ser humano está determinado por cierta matriz ideal. ¿Y a qué matriz ideal se refiere? A la lengua, sobre todo a la lengua familiar, a la lengua materna, a la lengua en la que crecemos. ¿Por qué? Porque a través de esa matriz ideal que es la lengua, pues nos desarrollamos en la realidad. Si por considerar la lengua una matriz ideal, Emile Lledó es idealista, incluso sería un idealismo lingüístico. Y tener un idealismo lingüístico, pues lo acerca o no lo desplaza de la concepción analítica de la filosofía. Pasamos al siguiente elemento, la claridad. ¿Es claro o oscuro Emile Lledó? Y más allá de lo que pueda ser, de que es amigo de la oscuridad o de la claridad. Es claramente un crítico de los amigos de la oscuridad en filosofía. Es claramente un amigo de los amigos de la claridad en filosofía. Porque es que toda su obra, en todos sus textos, encontramos continuamente una obsesión por la claridad, una obsesión por analizar de forma clara. En un principio, dada su labor y su oficio filológico, pues por analizar textos clásicos, pero también por analizar los haceres del ser humano, de qué manera se hace el ser humano. También lo que analiza es la vigencia de la filosofía, si lo tiene. Y todo esto lo hace escribiendo y todo esto lo hace hablando en charlas, conferencias, dando clases. Y los textos de Emile Lledó son muy claros, están muy bien escritos, y si ya tiene relevancia expresiva Emile Lledó con su escritura, pues la mantiene, si no la aumenta, Emile Lledó en su faceta de oratoria, cuando se pone ante un auditorio, cuando da clases, ahí el nivel se mantiene o incluso sube. Es realmente un espectáculo leer a Emile Lledó, pero sobre todo escuchar a Emile Lledó, en el sentido de que es de las pocas personas en español que realmente transmiten argumentaciones de forma persuasiva. Y vayamos ahora al tercer elemento, el de si se piensa el lenguaje, pensamiento, mundo y en qué medida pueden estar interrelacionados. Empezamos enlazando los tres elementos, porque algo que no hemos dicho cuando hemos hablado del idealismo es que precisamente esa conciencia lingüística que tiene Emile Lledó, tal y como él concibe el lenguaje, pues le impide caer en un idealismo absoluto. ¿Por qué? Porque para Emile Lledó el lenguaje es un medio a partir del cual o a través del cual el ser humano puede conectar ontológicamente su propia subjetividad con la objetividad. Si hay una conexión de la propia subjetividad con la objetividad, si no,
perdemos de vista, si no perdemos el contacto, si nunca se rompe la conexión objetividad-subjetividad, entonces Emile Ollé no es un pensador idealista absoluto. Pero piensa o no piensa en la relación lenguaje-pensamiento-mundo, pues en todas sus páginas, en todos sus textos, en todos sus decires en público, continuamente está pensando con rigor y claridad, pues la función, la labor, la operatividad del lenguaje en su capacidad, entre otras, de expresar el mundo. De expresar el mundo y el lenguaje como vía de expresión en el mundo, continuamente en todas sus páginas. Para evitarnos exponer toda la tesis, todas las proposiciones sobre el lenguaje de Emile Ollé que realmente atraviesan toda su obra, pues nos centramos en una tesis principal, que es la tesis de la lengua como principio de individuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como seres humanos nacemos en un mundo de significados, crecemos en un mundo de significados y de esa forma, dentro de una comunidad, pues conseguimos hacernos individuos dentro de una comunidad. Entonces, con el lenguaje, con la lengua familiar, con la lengua materna, pues nos conectamos con toda una tradición, nos vinculamos históricamente. Por eso, para conocer a un individuo, tienes que conocer en qué consiste su relación con esa matriz ideal que es la lengua, a través de la cual se desarrolla en una realidad. Tras esta introducción vamos ahora a exponer con materiales concretos en qué medida Emile Ollé tiene una intersección con la concepción analítica de la filosofía. Emile Ollé, Sevilla, 1927. El tema de las etiquetas, de los prejuicios, de si sirven o no, un tema eminentemente hermenéutico, pues tiene importancia en la recepción de este autor como en cualquier otro. Lo digo por el sentido de que cuando cualquier profesional de la filosofía, simpatizante o lector que todavía no haya leído a Emile Ollé pretende acercarse a él, pues quizá en este caso de Emile Ollé, el tener la etiqueta de pensador hermenéutico, de ser discípulo de Gadamer, pues a lo mejor en personas formadas en una concepción no hermenéutica de la filosofía, pues puede asustar o puede retrasar la lectura, porque la etiqueta de hermenéutica, aunque estamos viendo que hay muchas hermenéuticas y se dice de muchas maneras, una etiqueta falsa, pero etiqueta de hermenéutica, es que da protagonismo al lector. Etiqueta que también la cumple Gadamer, y Gadamer sabemos que es discípulo de Heidegger. Entonces, en España, muchas personas han tardado en acercarse a tener una lectura de Emile Ollé por saber, por cultura general, que es un pensador dentro de la hermenéutica y discípulo de Gadamer. Entonces se considera que ¿qué nos va a aportar Emile Ollé si es un pensador que niega las intenciones del autor, tiene por padre intelectual a Gadamer y por abuelo intelectual a Heidegger? Estoy diciendo la etiqueta, no estoy diciendo que esto sea verdad. Por eso los que se han retrasado en la lectura, pues luego se han podido quedar fascinados al encontrar la potencia explicativa, interpretativa de Emile Ollé. Félix Duque nos dice que en la España posterior a la dictadura de Franco, en la España cuando ya se aprueba la Constitución Democrática de 1978, pues ese era un buen momento, un momento oportuno para aprender a leer, aprender a escribir, aprender a enseñar, a través de un rótulo que entonces se introdujo en España, hermenéutica. Sobre todo teniendo en cuenta, nos dice Félix Duque, porque las concepciones filosóficas ya imperantes antes del año 78 en España, aparte de la escolástica tradicional que realmente mandaba en las universidades, pero ya habían irrumpido las concepciones fenomenológica, dialéctica y analítica de la filosofía. Pero dice Félix Duque que ambas tres se dedicaban a lo mismo, a comentar
textos más clásicos o artículos. Pero las tres corrientes fenomenología dialéctica analítica se dedican al desciframiento de textos del pasado o de un presente, un pasado inminente. Todo esto hace que en España la operación, digamos, urbanizadora de Gadamer corresponda a Lledó. Dice Félix Duque, son palabras de él, adjetivos de él, que esa urbanización de Emilio Lledó, de Gadamer y de la hermenéutica de la línea alemana sería sin caer en los desvaríos, según Félix Duque, y la barbarie heideggeriana. Y además lo haría Emilio Lledó comentando otra vez de forma elegante la sabiduría de Platón, considerado un ciudadano bien pensante. Y a partir del año 78 nos hacía falta en España entender bien el concepto ciudadanía, asociado a ser un buen pensador en público. Lledó, al reflexionar sobre la memoria y sobre el logos, se da cuenta que la escritura es el garante de la aspiración humana a la verdad. Aquí quizá se desplazaría, se apartaría supuestamente de lo que es, no sé si de lo que pensaba Platón, sino de lo que escribía, porque a veces Platón, con su carta séptima, pareciera que prefiere la oralidad a la escritura y carga contra la escritura porque va a conseguir que nos debilitemos la memoria, etcétera, etcétera. Muchas críticas actuales a la tecnología pues eran similares a las que Platón hacía a la escritura. Entonces, si para Platón la realidad, la verdad, podía estar en el diálogo, en la oralidad, para Emilio Lledó le va a dar muchísima importancia al diálogo, pero de forma específica dice que la escritura es el garante de la aspiración humana a la verdad. Y ya os sonará la frase esta de que la escritura es el garante de la aspiración humana a la verdad, ya imagino que os sonará a Nebrija. Y la lectura, ¿qué sería para Emilio Lledó? Activar mecanismos semánticos, sí, que tenemos en el cerebro, que tenemos subjetivamente, pero mecanismos semánticos que están situados históricamente. Al interpretar a los griegos, Lledó aprende la dimensión dialógica. El logos no es un constructo abstracto, sino es una conversación más o menos amistosa, sería lo ideal, más o menos forma discutiendo. En cualquier caso, el diálogo abre un espacio, en el mejor de los mundos, en el mejor de las posibilidades, un espacio moral, un espacio en el que se puede afianzar la amistad y se puede afianzar la comunicación. Pero ¿qué pasado quiere Lledó rememorar? Quiere reconocer. Ciertamente, no Ser y Tiempo, sino más bien el Quijote. Y la riqueza de la lengua española en general y de la literatura hispana también en forma global. Y la memoria la ejercita Lledó instalado en el giro lingüístico. Lledó toma conciencia de que el lenguaje, en su expresión, traza surcos temporales que forman la red de nuestro modo de ser en el mundo. La metáfora red, escrita en los años 70, pues sería muy eficaz, muy bien utilizada, pero claro, la palabra red, ahora leída en el siglo XXI, tiene una significación todavía más potente. Se instala pues Lledó en consonancia con la filosofía que se despierta, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con la conciencia lingüística. Conciencia lingüística que viene desde Nietzsche y desde varios autores, ¿no? Y ya vimos que en Nebrija está claramente la conciencia lingüística. Para Lledó, el lenguaje es el más radical de los problemas filosóficos. O sea, el problema filosófico más grande es que sería el lenguaje. No sería tanto como la emergencia de cierta concepción analítica de que los problemas filosóficos se resuelven como problemas lingüísticos. No, Lledó dice que es el lenguaje el problema filosófico principal. Y desde esta conciencia lingüística aborda otros problemas filosóficos como el tiempo, la historia, la memoria y las imágenes. Pero, decimos nosotros, serían subproblemas
Lo de sub parece que sea algo diminutivo, son grandes problemas. Quiero decir problemas derivados del gran problema, macroproblema del lenguaje. Los demás problemas los ve desde el lenguaje. Pues bien, ¿contra quién piensa Lledó en su obra Filosofía del lenguaje de 1970? Contra, o más bien que contra, que tiene un sentido casi pugilístico, frente. Más correcto, frente. Frente los excesos del cientificismo. Excesos del cientificismo, no frente al cientificismo. No tiene ningún problema con la ciencia, sino con los excesos del dogmatismo científico. Y en concreto con los excesos de la lingüística. No tiene ningún problema con la lingüística, él es filólogo, sino con los excesos de que únicamente todo sea lenguaje. Lledó dice que el principal problema de la filosofía es el lenguaje, pero no dice que toda la realidad sea lingüística. Evidentemente no tiene sintonía por tradiciones distintas con la formalización lógica del lenguaje, de los momentos más positivistas de la concepción analítica de la filosofía, pero que no tenga cierta sintonía no quiere decir que se considere en contra y no la valore. Pero no adquiere Lledó un tono belicista, como estamos diciendo. En realidad su filosofía no es contraria, sino que es una filosofía que él considera que para comprender más y mejor al lenguaje y la realidad, no podemos en filosofía seguir la metodología exacta de la racionalidad científica. Exactamente esa no, pero tampoco es que se sitúe como un enemigo a batir. Pues también tiene Lledó fragmentos, y los vamos a leer, con los que se intersecciona él, su manera de pensar, sí hermenéutica, sí gadameriana, sí, pero con un estilo propio, con una tonalidad filosófica propia. Con la concepción analítica de la filosofía veremos que hay intersecciones. Por eso decimos que quien interprete a Lledó como un adversario de la concepción analítica, luego hay textos que cómo lo va a interpretar esa persona que lo considera opuesto, porque ya veremos que hay una intersección muy fuerte. Eso vamos a dar al primer ejemplo, como cuando explica que el historiador debe operar como un analista de significados. Así, no es que Lledó vaya contra las ciencias, simplemente es que espera que las ciencias reconozcan que también tienen límites, y los límites de la ciencia sería su relación con la hermenéutica. Tienen sus límites las ciencias. La racionalidad científica tiene sus límites. ¿Por qué? Porque las ciencias, la divulgación científica, las teorías, las formulaciones, por muy exactas y precisas y asépticas que sean, dependen de nuestra interpretación lingüística, que siempre será una interpretación histórica del mundo. He ahí la necesidad de formación en pensamiento hermenéutico por parte de los científicos. Decimos nosotros, extrapolando, deduciendo el pensamiento de Émile Lledó, para quien la vida se convierte en un ámbito lingüístico a interpretar desde la memoria. Se entiende que para Lledó tenga mucha importancia la filología. Será de formación profesional, porque él es filólogo griego, pero también tiene mucha importancia, literalmente lo especifica, la hermenéutica. Pues el pensador-intérprete, para Lledó, pensador solo es complicado. Eres pensador-intérprete, si eres buen pensador. Y si no tienes conocimiento histórico, ¿cómo vas a interpretar, cómo vas a pensar? Pues el pensador-intérprete debe saber cómo las palabras significan, debe saber cómo leer desde un bagaje semántico. Para Lledó, un lector es un ser de carne y hueso situado en su propio horizonte, y ese horizonte le abre a un mundo desde ciertas perspectivas y sabe qué perspectivas son gracias a que ese sujeto tiene memoria. Posiblemente repercusión de su platonismo es que la esencia del diálogo es la apertura hacia el otro. Y esa apertura de las palabras se abre, con esa apertura se abre un espacio para la moral, un espacio moral, donde las
distintas memorias, distintos sujetos, como somos sujetos con memoria, somos memorias andantes, susceptibles de ser encontrados, y nos encontramos con el diálogo, con la palabra compartida. En la filosofía hoy, literalmente nos dice que la condición previa para la libertad de poder decir, del expresar, es la libertad de pensar. Mucha libertad de decir, mucha libertad de expresar, mucha libertad de expresión. Pero la base es la libertad de pensar. Porque si no tienes capacidad de pensar, por mucha libertad de expresión que empieces a operar, ¿qué expresiones vas a decir? Poco pensadas. Dice Emile Olleda que cuando el pensamiento filosófico se ha petrificado, se ha anquilosado en un dogmatismo, entonces esa sociedad se ha expuesto al oscurantismo, se ha expuesto a la barbarie. Sintetizando, para Emile Olleda, filosofía igual a claridad. Claridad filosófica es la idea fuerza que le llevará a denunciar a los filósofos de su tiempo que se debaten en una serie, según Emile Olleda, de cuestiones absurdas, de cuestiones vacías, en una jerga ininteligible y grotesca, no pone ejemplos, otra vez es más claro. También se refiere a pensadores que falsifican discursos como la oposición teoría-praxis, teoría-praxis. ¿Y a qué denomina Olleda filosofía? Literalmente, en filosofía hoy, cita, filosofía igual a sistemas conceptuales producto de una actividad aclaratoria. Sistemas conceptuales, producto de una actividad aclaratoria. Y en filosofía hoy, a veces se utiliza la expresión filosofía como sistema filosófico y otras veces se utiliza el sintagma pensamiento filosófico. En cualquier caso, ya sea en modo filosofía o en modo pensamiento filosófico, la actividad filosófica es, según Olleda, una actividad básicamente lingüística. Entonces necesitamos saber qué es lenguaje para Olleda. Pues da esta definición. La primera y más firme manifestación de solidaridad en el grupo humano, que al mismo tiempo expresaba su capacidad de creación, o sea, de cubrir la distancia entre el mundo extraño y el ser humano. Palabras clave: solidaridad, creación, cubrir distancia, lo externo a nosotros. Eso es el lenguaje, esa actividad con la que podemos crear y podemos solidarizarnos con los demás y podemos entender la realidad externa a nosotros. En Olleda podemos encontrar desde fuera a nosotros una intersección entre el proceder analítico y el hermenéutico de la filosofía. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en expresiones que utiliza en las que sale junto análisis riguroso e historia. Expresiones como el análisis riguroso de las situaciones históricas. Cita: con el análisis riguroso de las situaciones históricas, la filosofía, o sea, la reflexión comprometida con el presente, tiene que convertirse en la reflexión orientadora y normativa. También comenta Olleda la cuestión de la oscuridad de algunos escritores filosóficos. Está pensando en Heidegger. Pues en ocasiones se ha recubierto la filosofía con un carácter esotérico. Por distintas causas, nos dice Olleda, la filosofía se ha expresado a veces en un lenguaje difícil, pero matiza Olleda. Kant, por ejemplo, es difícil, pero no oscuro, como tampoco lo fue Platón. Lo que no debe confundirse con esta natural dificultad, la filosofía se enfrenta a problemas difíciles, pues su escritura es difícil. Pero esa dificultad de la filosofía, dice Olleda, que no hay que asociarla con la oscuridad. Porque un tópico que existe, un prejuicio que existe, un sesgo que existe entre algunos. Es medir el interés o la profundidad de un filósofo en kilos de oscuridad. Esto ha sido otra de las falsedades, según Olleda, que se ha hecho de la actividad filosófica. Esa admiración ante la oscuridad, ante ciertos pensadores. Pues esa admiración hacia la oscuridad lo que hace es alejar la teoría filosófica de los verdaderos problemas del mundo de los seres humanos. En este hecho radica también el cultivo desmesurado de la terminología. Y aquí ya, si antes podemos tener sospecha fundada de que pensaban Heidegger, aquí está claro. Quien usa
muchísimo la terminología, es peculiar y específica y apretando el lenguaje con guiones y juntando palabras, etcétera, es Heidegger. Nos dice Emilio Lledó de que, a pesar de que la terminología específica, bueno, Adorno también emplea una terminología bastante específica, a lo mejor también está pensando en Adorno. A pesar de que muchas veces esa terminología aporta precisión conceptual, otras veces contribuye a garantizar pues que el pensamiento entre directamente en la confusión. Lledó, de forma explícita, reconoce que la aceleración científica ha revitalizado la reflexión filosófica. Esto lo dice Lledó. Entonces, recordémonos al principio, cuando no teníamos la fuerza suficiente como para decir que Lledó estaba contra de la ciencia, porque sabíamos que tiene textos en los que reconoce que la aceleración científica ha revitalizado la reflexión filosófica, llegando a afirmar Lledó que sistematizaciones epistemológicas interesantes son las de Karl Popper, Ernst Nagel y Mario Bunge, los tres dentro de la concepción analítica de la filosofía. Lledó llega a formular la pregunta interesante de si ¿son científicas las proposiciones filosóficas? Reconociendo que en rigor el lenguaje filosófico, en rigor, del mundo no habla. El lenguaje filosófico del mundo al mundo no lo llega a tocar. Sin embargo, el hecho de que una proposición filosófica, nos dice Lledó, no pueda verificarse en el mundo de una manera empírica, esto no significa que solo sea válido aquellas proposiciones que sí sean susceptibles de contrastarse en la experiencia. Solo esas no son las únicas válidas para poder hablar. Porque para Lledó, la verificación, el comprobar exactamente todo lo que decimos, eso no resuelve la cantidad de problemas que tiene el ser humano, que tienen que ver con el significado, que tienen que ver con los términos, que tienen que ver con las proposiciones, con sus sentidos. Lledó llega a imaginar que el futuro de la filosofía tiene que ser una filosofía crítica y comprometida. ¿Y cómo se compromete o con qué tiene que comprometerse Emilio Lledó la filosofía? Con la semántica, con los significados, con el análisis de la comunicación humana en todos los planos. Otra vez más, nosotros, porque lo que acabamos de decir es literalmente expresiones de Emilio Lledó, todo esto de compromiso semántico, compromiso con el análisis de la comunicación, la palabra análisis no la ponemos nosotros interpretando, literalmente lo dice Emilio Lledó, análisis de la comunicación humana en todos los planos. Otra vez más, para nosotros es un ejemplo de intersección entre las concepciones analíticas de la filosofía y hermenéutica en modo Lledó. Quien nos precisa que sin sociedad no hay lenguaje, porque sin ella, sin la sociedad, no habría necesidad de comunicación. ¿Y dónde debe aplicar su actividad interpretativa la filosofía? Porque desde el principio hemos dicho que para Lledó la filosofía es interpretación de la vida. Lledó especifica que la reflexión filosófica tiene que llevar a cabo, y dice literalmente, su función analítica. Función analítica. Otra vez vemos en el estilo de Emilio Lledó cierta intersección entre su concepción hermenéutica de la filosofía en amistad con la analítica. Pues esa función analítica, según Emilio Lledó, no estamos nombrando intérpretes, estamos nombrando a Emilio Lledó, hay que operarla en los componentes lingüísticos y los componentes no lingüísticos. ¿Qué entiende componentes no lingüísticos? Aquí podemos discutir si lo que va a decir realmente es no lingüístico o Lledó nos pone ejemplos de cosas que en el fondo también son o lingüísticas o algo lingüísticas. Componentes no lingüísticos sería en general el problema de la realidad. Entonces afirmaría Lledó que la realidad, ella es un hecho no lingüístico. Otra cosa que nuestro acceso a ella sea lingüístico, ¿no? Pero la realidad sería no lingüística. También nuestra propia situación. Sí, nos situamos con palabras, conversamos, etc. Pero bueno, hay más cosas que palabras allí donde estemos situados. Y también todas las motivaciones que tenemos, motivaciones intelectuales, éticas y sociales. Podemos decir, pero Emilio Lledó, es que esas motivaciones son palabras. No vamos a discutir a Emilio Lledó. Dice que algo no lingüístico en el que opera la filosofía son las motivaciones intelectuales, éticas y sociales. En cuanto a vectores,
que determina el sentido ya es algo semántico, de la situación. Quizá este tercer punto, el C, sería el más lingüístico de estos tres que ha dicho. El caso de que para Lledó, según él, tenga o no tenga razón, no todo es lenguaje. Estas tres cosas, repito, la realidad en sí, bueno, lo de en sí no lo dice él. El problema de la realidad. El problema de la realidad sería algo no lingüístico, la situación, que aparte de palabras hay más cosas, y las motivaciones. Bueno, sí, aunque las motivaciones las expresemos con palabras, pues apuntan a cosas que no son palabras. Si yo tengo la motivación de ir a beber un vaso de agua en el descanso, pues lo que acabo de decir es un deseo con palabras, pero cuando llegue al vaso de agua, el vaso es algo no lingüístico. El caso es que literalmente especifica que al mismo tiempo que el lenguaje sintetiza una interpretación del mundo, también proyecta alternativas. Y no podemos evitar aquí ver una proyección de Ortega, quien decía que el ser humano es un ser que proyecta, que tiene proyectos, que no está hecho el ser humano, según Ortega, que es un ser haciéndose. Porque con el lenguaje podemos hacer cambios de visión, cambios de perspectiva, de lo que ya está establecido, podemos cambiarlo con el lenguaje. Es decir, hay signos, nos dice Lledó, con los que podemos expresar ese sentido a lo mejor no tan visible, no tan exacto. Hay un sentido no tan exacto, un sentido oculto, por donde puede ir el futuro progreso. Bueno, pues esa es la labor también de la filosofía. Por eso he dicho hace un momento que para Lledó la filosofía tiene que ser, 1, crítica, y 2, comprometida. ¿Comprometida con qué? Antes dijimos semánticamente. Ahora diríamos, ¿para qué? Ahora no lo responde. Para luchar. Para luchar, para que leyendo esos signos, he ahí el componente hermenéutico de Lledó, leyendo los signos, seamos capaces de ver posibilidades nuevas nuevas o ligeramente diferentes de convivencia. Es decir, decimos nosotros, encontramos en Lledó una concepción del lenguaje como interpretación del mundo y una interpretación de la filosofía como lectura de dicha interpretación que ya está establecida. Cuando el filósofo, el pensador filosófico empieza a pensar, piensa en una cosmovisión que ya existe antes de él. Y sobre todo, la filosofía es una interpretación de los signos, porque los signos son los elementos que componen otras interpretaciones. Y para dicha tarea filosófica, tan interpretativa según la mentalidad de Lledó, pues hay que desplegar, y dice literalmente Lledó, funciones analíticas. He ahí que nosotros veamos una intersección entre estas dos concepciones de la filosofía. Y nosotros cambiemos el rótulo que os dije en un principio, que se asocia a Lledó como como filosofía hermenéutica de la memoria, pues nosotros ponemos un rótulo más largo, porque para ser preciso, no para poner el título de un artículo ni un libro, lo de Lledó, su concepción sería reflexión crítica que opera como hermenéutica analítica. Para Lledó hay dos verbos muy importantes, crear y entender. Crear y entender serían las dos grandes perspectivas que delimitan, que enmarcan, que organizan la mayor parte de las actividades humanas. Pareciera, estamos ahora nosotros interpretando, pareciera que Lledó dijese lo siguiente: precisamos entender lo que otros han creado y creamos para que otros nos entiendan. Lo que acabo de decir no lo escribió específicamente Emilio Lledó, es una interpretación nuestra, es nuestra propia lectura, que creemos que lo que Lledó dice es, repito, precisamos entender lo que otros han creado y creamos para que otros nos entiendan. Para Lledó, el crear define el mundo, define la órbita, define el entramado en el que cuando hacemos actividades nos proyectamos hacia el exterior, proyectamos terminología casual o no casual, que ya lo usó Ortega. Y así es como configuramos nuestro mundo. Define la palabra creación. ¿Cómo? La capacidad de actuar sobre el mundo exterior, produciendo toda esa serie de objetos reales o ideales que suele llamarse cultura. Pero para que pueda darse la capacidad creadora, y vemos que sí piensa en el autor, sí piensa en el sujeto, sí piensa en el creador,
En un principio dijimos que Lledó dice, heredado de Gadamer, la obra es autónoma. Se puede pensar e interpretar la obra con independencia del autor. Sí, se puede. Y dijimos, no quiere decir que sea ciego sobre el sujeto. Ahora es cuando habla del sujeto. Y nos dice que para que pueda darse la capacidad creadora, ¿qué necesita ese sujeto? Un horizonte ante sí de posibilidades. Un horizonte que le permita ampliar sus propios márgenes. Sus propios márgenes porque ese sujeto está inserto en una sociedad. Ortega diría en sus circunstancias. Todo un juego de aciertos y errores, esto de ir componiendo, de ir construyendo, en el que el sujeto creador o el sujeto observador o el sujeto intérprete se va enfrentando con la realidad. Pero se enfrenta con la realidad manejando el lenguaje. Reconoce que hay cosas no lingüísticas, o diríamos nosotros, no tan lingüísticas también. Lledó explica que está hablando en los años 70-80 del siglo XX, que existen dificultades en su tiempo, en los años 70-80, pero también lo dice en 2022, para entender. Y reconoce que la filosofía analítica ha puesto de manifiesto, o lo reconocía al menos en los años 70, ha puesto sobre la mesa distintos niveles de cómo hay interferencias, de dónde vienen esas interferencias y hacer una denuncia de esas interferencias presentes en el lenguaje, interferencias en el lenguaje. Y lo está diciendo en los años 70 antes de que se ponga de moda la palabra en sustantivo posverdad, aunque en el español es más correcto en el adjetivo decir mecanismos posverdaderos. Repetimos, nosotros acaba de hacer un elogio de la filosofía analítica porque denuncia malentendidos, denuncia falsedades, denuncia interferencias. Esto es otra intersección más, la capacidad analítica y la hermenéutica que Lledó tienen su propio pensamiento. Y repite Emilio Lledó, la función analítica, expresión de él, función analítica, consiste en descubrir confusiones presentes en las estructuras de los mensajes. A eso se tiene que dedicar el hermeneuta, a interpretar dónde están las confusiones que nos rodean. Y sobre todo en una época en que entonces se hablaba de las autopistas de la información, en los 90. En los 90 decía lo de la autopista de la información que la velocidad de los datos que entonces empezaban por Internet también era muy rápida la velocidad de las mentiras. Lo decía ya en los años 90, cuando era incipiente el uso de Internet. Se aprecia que para Lledó no todo es lenguaje. Para Lledó todo esto nos lleva al punto de que la filosofía reclama su propio lugar de estar presente en la sociedad. ¿Cómo? Pues ya lo hemos dicho, nuestra etiqueta de Emilio Lledó es una reflexión crítica con función analítica y perspectivismo social. Tanto análisis, tanto matices técnicos, como tener en cuenta la sociedad. Lledó explica que la capacidad de la razón no es la misma hoy que en la época kantiana, porque el pensamiento actual se ha enriquecido con la idea de que muchos problemas pueden solucionarse por el hecho de saberlos situar en su marco adecuado. El hecho de que ahora mismo tengamos mayores competencias, mayor saber científico, mayor herencia hermenéutica, podemos situar los problemas en su marco adecuado. Entonces, si eso se hace ahora más y mejor que en la época de Kant, eso lo podemos discutir, se lo podemos conceder a Lledó. Si eso es verdad, entonces nuestra capacidad de razonar actual no es la misma que en la época kantiana. ¿Podría ser mejor? Pues a ver si es verdad y lo aplicamos. Y es que Lledó aclara que en la historia con H minúscula, hay una oposición entre dos tipos de pensamiento. En la historia de la filosofía, habría un pensamiento sin contexto y había un pensamiento con contexto. Habría un pensamiento que insiste, el pensamiento que quiere hacer es ser exacto o más prototípicamente científico, aunque las humanidades también son ciencias. El pensamiento que insiste en las constantes que tiene la naturaleza, y la ciencia lo único que tiene que hacer es medirlas y anotarlas y ya está. Y en ese momento hay maneras de pensar que se dedica simplemente a poner fórmulas, métodos para hacer fórmulas, pero no le interesa el contexto. Y eso es un pensamiento sin contexto.
Pero también habría otro pensamiento que tiene en cuenta el transcurrir histórico, para poder entender los problemas. Un pensamiento sin contexto y un pensamiento con contexto. Para Lledó, el pensamiento del ser humano es un modo de manejar la realidad, con finalidad e interpretación. Dos palabras clave de que tiene el pensamiento del ser humano es que tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene unas metas, tiene una intencionalidad, pero a la vez tiene una interpretación. Y están mutuamente interrelacionados, porque cuando nos ponemos unas metas, estamos interpretando cierto aspecto del mundo. Finalidad. Detrás de muchas especulaciones aparentemente abstractas, se oculta, nos dice Lledó, detrás de la abstracción, se oculta el rostro interesado de un individuo normal, de un individuo de carne y hueso, de un individuo perteneciente a una clase social. Repito, detrás de abstracciones hay intereses. Pues esto lo escribe Lledó en los años 70 del siglo XX y también se parece mucho, posiblemente lo leyó, se parece mucho al libro Conocimiento e Interés de Habermas de 1968, en el que Habermas nos dice que hay distintos tipos de racionalidades y cada una de esas racionalidades tiene un tipo de interés distinto. La interpretación, para Lledó, implica una lectura racional y coherente. Dice racional y dice coherente. No cualquier lectura fantasiosa, al tuntún, cualquier lectura vale. Antes ha dicho que habrá infinitas lecturas porque tenemos infinitas perspectivas y conciencias, pero todas esas lecturas, para ser correctas, nos dice Lledó, que tienen que ser racionales y coherentes, no fantasiosas. Porque interpretar tiene que ver con buscar un contexto, el contexto del texto, el contexto de los datos, el contexto de esos contenidos que continuamente nos atraviesan y gracias a ellos tenemos experiencias del mundo. Interpretar, para Lledó, supone instalarse, ponerse en una estructura que es lingüística y nos entrega una imagen del mundo. La estructura será lingüística, pero no dice que todo sea lingüístico. El mundo es lingüístico, la estructura es lingüística, nosotros lingüístico. No, lo lingüístico tiene mucha importancia, por eso nos instalamos. Necesitamos una estructura lingüística para conocernos y conocer al mundo, pero no hace un endiosamiento brutal y total del lenguaje. Hay otra manera en la que la filosofía puede ser interpretativa. ¿Cuál es esta otra manera? Como crítica del lenguaje. Literalmente dice crítica del lenguaje. Pero crítica para examinar ¿qué? Para examinar tanto el ser humano como para examinar la sociedad. Y nos comenta Lledó que es lógico que después de que la filosofía trágica del existencialismo de entreguerras, entre la Gran Guerra, luego llamada Primera, y la Segunda Guerra Mundial, esa filosofía existencialista que hubo, pues como a veces la creatividad humana funciona por péndulos o funciona contra, después de ese pensamiento, más bien a veces literarios, se producía más bien en novelas que más que en libros de filosofía, el existencialismo, pues vino una época de estilo aséptico. Vino una época denominada por un academicismo aséptico de corte extremadamente lógico. Lledó no tiene ningún problema con lo lógico, sino con lo extremadamente lógico. Se llamó incluso positivismo lógico. Y nos dice Emilio Lledó que por razones, nos dice obvias, no sé a qué obviedad se refiere, literalmente dice por razones obvias, pero añade e injustas, razones injustas, ese academicismo lógico fue relegado, pero la queja de Emilio Lledó es que fue relegado en el momento de que ese academicismo aséptico, es decir, la concepción analítica de la filosofía, empezó a ser más fecundo, cuando empezó a ser crítico. En ese momento dice que perdió fuelle. No especifica por qué perdió fuelle, está escribiendo en los años 70-80, a lo mejor se refiere que el posmodernismo naciente en los años 80 del siglo XX produjese una pérdida de potencia o de implantación en el mundo de la concepción analítica de la filosofía. Literalmente en Estados Unidos, en los departamentos de literatura, irrumpió Foucault, Heidegger, etc. Y es que literalmente manifiesta Lledó
lo siguiente. El mundo tecnocrático de la paz europea podría aprender a dialogar más reposadamente con Carnap que con Heidegger. Repetimos que dice que para dialogar antes con Carnap que con Heidegger. Carnap, positivista lógico, ambos dos alemanes. Carnap era joven, estuvo presente cuando la disputa de Davos, cuando la discusión oral entre Cassirer y Heidegger, entre Cassirer, que representaban metafóricamente la luz y la claridad, y Heidegger, por lo contrario, en aquella discusión ganó, según el público, Heidegger sobre Cassirer. Carnap estaba allí presente. Pues si quieres aprender a dialogar, Carnap antes que Heidegger, literalmente dice Emilio Lledó. Y aquí nombra a Heidegger. No ya son elucubraciones nuestras, de que cuando a veces dice oscuridad, dice exceso de etimología, dice escapada mística, no dice el nombre, y a lo mejor nosotros nos equivocamos y pensamos en Heidegger y él está pensando otra cosa. Aquí nombra directamente a Heidegger. Carnap antes que Heidegger. Entonces, resulta que este pensador hermenéutico, etiquetado como hermenéutico, Emilio Lledó, que he dicho al principio que en algunos podía asustar, no vayamos a leer a Emilio Lledó porque vamos a caer en Gadamer y encima vamos a leer a Heidegger, resulta que Lledó ha resultado ser un crítico de Heidegger. Entonces, si es un pensador hermenéutico gadameriano Lledó, claro que lo es, pero crítico. Para Lledó, el tema de nuestro tiempo... Bueno, lo del tema de nuestro tiempo no es una expresión baladí casual. Es decir, el tema de nuestro tiempo es una expresión de Ortega. El tema de nuestro tiempo es el lenguaje, porque nos lleva siempre ¿a dónde? A las estructuras esenciales del ser humano. Esto de la estructura esencial del ser humano será casual, pero también son expresiones de Zubiri. El caso es que la reflexión crítica, para Lledó, filosofía es reflexión crítica. Pues la reflexión crítica, con función analítica, es que continuamente está diciendo con función analítica. La reflexión crítica con función analítica y pensar histórico, todo eso, que es la filosofía, para Emilio Lledó, con esa actitud se puede construir una antropología, se puede construir una concepción del ser humano. Y nos dice Emilio Lledó que el lenguaje sería, sobre todo, posibilidad de comunicación, posibilidad. Si es posibilidad, luego queda el anhelo que realmente sea realización de comunicación. También nos dice literalmente Emilio Lledó que el lenguaje es posibilidad de inteligencia. Pues también añadimos que si es posibilidad, anhelemos que se realice de forma inteligente el lenguaje. Y también dice Emilio Lledó que el lenguaje sería posibilidad de interpretación. Pues añadimos nosotros que si es posibilidad, anhelemos que el lenguaje se concrete en una interpretación comunicativa e inteligente. Pero dice algo más Emilio Lledó. El lenguaje también es posibilidad de oscuramiento y manipulación. Aquí ya es cuestión del lector y de los gustos de cada cual. Algunos dirían, pues anhelemos que el lenguaje, esa posibilidad se realice en oscuridad y manipulación. Otros diríamos, y me sumo, a que anhelemos que el lenguaje no se transforme en oscuridad y manipulación. No se transforme en manipulación nunca, y en oscuridad no se transforme cuando quieres jugar a hacer filosofía, cuando quieres jugar a hacer literatura, cuando quieres jugar a hacer poesía, cuando quieres... En determinados contextos será súper oportuno ser oscuro. Pero en otros contextos filosóficos, si quieres hacerte entender, no. Pensar sobre el lenguaje que alumbra nuestros pensamientos, que construye nuestra humanidad, eso es una tarea de nuestro presente. Y a la vez, dice Lledó, es una posibilidad de futuro. He ahí que hemos dicho antes que para Emilio Lledó la filosofía, la reflexión crítica tiene que estar comprometida semánticamente con el lenguaje, pero con el futuro, con la sociedad, con cómo vivimos. Y la clave para todo Emilio Lledó es la educación. Lledó, por eso nosotros, será que tenemos ciertas gafas y lo vemos siempre de esa manera, pero no estamos haciendo interpretaciones, estamos leyendo. Cuando hacemos interpretaciones, cuando decimos lo que ahora vamos a decir.
Continuamente vemos intersección lingüística y hermenéutica, porque considera que el lenguaje es vehículo de transmisión y medio donde produce la interpretación de nuestra experiencia. Esto es frase literal de Émile Olledó y esto sería más discutible. Concebir el lenguaje como vehículo siempre es una apuesta arriesgada, sea vehículo de lo que sea, en este caso de transmisión, donde se produce la interpretación de nuestra experiencia. Porque si es vehículo de algo, quiere decir que ese algo puede ser transportado bien por el lenguaje o bien de otra manera. Y ya me diréis de qué otra manera se puede transmitir la interpretación de nuestra experiencia que no sea a través del lenguaje. Bueno, pues a través del arte no lingüístico, Es decir, la frase de Émile Olledó puede ser completamente correcta. La frase de Émile Olledó es: el lenguaje es vehículo de transmisión y medio para producir la interpretación de nuestra experiencia. Vale, puede ser por lenguaje y puede ser no por lenguaje. El arte. Lo que es complicado decir que el lenguaje es vehículo de pensamiento. Eso es lo que es complicado. Porque si es vehículo de pensamiento, lo que acabo de decir, que el pensamiento puede ser vehiculizado de otra manera que no sea lingüística. Y ahí sí que vendría un problema. Pero eso Olledó no lo dice. Dice lo que acabo de decir. ¿Y literalmente qué dice? Pues por ejemplo, lo siguiente. La reflexión filosófica sobre el lenguaje y el engarce, la unión y el engarce que la conciencia lingüística tiene con el desarrollo mental de la especie, ofrece una perspectiva insustituible para analizar las obras del ser humano. Y utiliza el verbo analizar de las obras del ser humano. Decimos nosotros, recordamos lo que antes hemos dicho de una forma apresurada, y ahora decimos la fecha exacta, 1995. En 1995, cuando Internet hacía poco que se asomaba, cuando hacía poco que asombraba a los demás y se asomaba a nuestras vidas, ya en aquel momento había una expresión común que era la de autopistas de la información. Pues en ese momento, dice Émile Olledó, que había una necesidad de un pensar analítico y evaluativo, es decir, un pensar hermenéutico ante la tecnología. Y está hablando en 1995 y nadie podía pensar en qué se iba a convertir ese Internet. Literalmente dice lo siguiente en 1995. Hoy, que se habla de autopistas de la información, se precisa un pensamiento que aprenda a analizar y juzgar el contenido que sobre tan veloces medios se desliza. Analizar y juzgar. Juzgar, verbo kantiano. Y bueno, la frase continuaba. 2 puntos. El flujo precipitado de los mensajes que nos afectan. De los mensajes que luego y en cualquier momento ya se convirtieron en mentiras. Para Olledó, la realidad del logos, la realidad del lenguaje, la realidad de la razón, se nos presenta con todas las características de una verdadera realidad. Por lo que queda justificado la afirmación de que toda filosofía ha de ser crítica del lenguaje. La expresión crítica del lenguaje continuamente la está diciendo Émile Olledó. Toda filosofía ha de ser crítica del lenguaje. Y añadimos nosotros cómo va a ser crítica si no tiene un tono interpretativo, es decir, un tono hermenéutico. Y claro que lo tiene para Émile Olledó porque no deja de decirnos tengamos en cuenta la historia, tengamos en cuenta la sociedad. Incluso nos tengamos en cuenta el aspecto creativo del sujeto, o sea, no lo niega. Ciertamente, en Olledó, esta crítica del lenguaje no es una crítica del lenguaje en cuanto a análisis extremadamente lógico de los positivistas lógicos. Hemos visto que los llega a elogiar, pero que no les gusta el exceso, pero considera que ha hecho aportaciones muy importantes. Pero no es eso lo que haría Émile Olledó, un análisis ni lógico ni extremadamente lógico. Más que lógico sería filológico el análisis de Émile Olledó. Sino que la crítica del lenguaje que tiene en mente Émile Olledó, como ya hemos dicho, expresiones utilizadas por él, una crítica del lenguaje con función analítica dentro de una perspectiva hermenéutica. Por eso nos dice que toda filosofía
ha de ser análisis hermenéutico del lenguaje, donde hermenéutico lo define. El análisis hermenéutico del lenguaje, donde hermenéutico sería tener en cuenta lo histórico y lo social. Una definición simple, pero concreta. Pero análisis. Hace la intersección siempre. Lo hermenéutico sería lo histórico, añade lo social, evidentemente, pero en confluencia con esa potencialidad de su tiempo, de la concepción analítica, que él juega a eso a su manera. Y nos dice que toda obra filosófica, por ser esencialmente lenguaje, pues eso puede tener distintas interpretaciones. Pero en lo que subraya Emile Ollledó es que toda obra filosófica pretende comunicar algo. ¿Y a quién? A unos interlocutores. Pero repetimos que esto de que toda obra filosófica es esencialmente comunicativa, pues es súper importante, porque entonces, según Emile Ollledó, o podemos derivar que dejaría fuera a pensamiento reflexivo que sea pretendidamente anticomunicativo o que haga poco esfuerzo por ser comunicativo. Ya hemos visto que Emile Ollledó critica el exceso de terminología filosófica, no la terminología, el exceso de terminología filosófica cuando es innecesaria. No sabemos a quién se refiere. Yo no sé si se refiere a Heidegger. Adorno también tiene su propio caudal terminológico dialéctico, nada fácil de asimilar en un rato. Literalmente también critica el exceso de terminología. También critica literalmente la oscuridad. Pues ser oscuro no es ser comunicativo. Habla mucho de la lengua madre. En esa conferencia que dije que presencialmente tuve el placer, empezó hablando de la lengua madre, de la belleza de la expresión incluso lengua materna, y la importancia de esa lengua primera en la que nos insertamos en el mundo. La lengua madre persiste a todo aquel que la utiliza. Y la lengua madre dice que oculta, me gusta más decir que contiene, la memoria colectiva de los que la hablaron previamente a nosotros. Con todo, por mucha tradición, pues eso no usará tradición, pero no es tradicionalista por lo que voy a decir ahora. Bueno, políticamente no es conservador, será conservador de la filosofía tradicional. Políticamente ya os digo que no es conservador, pero será conservador de lo bueno de la filosofía. Pero con todo, siempre surge en el habla, el hablante puede introducir cambios. Entonces mucha tradición, pero esos cambios normalmente lo hacen su lengua madre. También en el ámbito de cada memoria, iba a decir cada memoria personal, es que Ollledó utiliza la expresión historia personal. Dentro de cada memoria se desarrolla, se despliega, se va construyendo una historia personal. Y esa historia personal va marcando, va guiando nuestros gustos, nuestras elecciones, nuestros rechazos. También dentro de nuestra historia personal va a entrar nuestros rechazos. Rechazamos a partir de un estilo de vida que ya tenemos. El resultado de todo esto es que todas estas tensiones se manifiesta en todo lo que hacemos y en buena parte de lo que escribimos. Literalmente dice Emile Ollledó en Imágenes y Palabras: cada página escrita intenta decir algo al otro, y algo del otro que no somos incluso nosotros mismos. En todo producto de escritura fluye siempre la vida, y se aprecia esa vida, se aprecian las señales de esa memoria singular que cada sujeto escritor es. Y esa memoria singular, esas señales, se quedan universalizadas cuando la intención del escritor queda desarrollada esas marcas. Y la intención es lo que queremos decir. Palabras claves que vemos en lo que acabo de leer de Emile Ollledó. La palabra señales, la palabra intención. El mensaje de Emile Ollledó sería que en la escritura se aprecian señales de la intención de lo que se quiso decir. No nombra la palabra sujeto, porque ya sabemos que su herencia gramsciana intenta no darle mucho protagonismo a las intenciones del artista. Pero la palabra intención la nombra literalmente Emile Ollledó. No la hemos puesto nosotros, no se la hemos puesto nosotros a él. Pues esto que acabo de decir, de que en la escritura se pueden apreciar las señales, las intenciones, cambiando señales por marcas, es lo mismo que dice Richard Wollheim
sobre la filosofía de la pintura, que el significado pictórico son las intenciones realizadas del pintor rastreables en las marcas apreciables en la propia superficie pictórica, apreciables por un espectador competente. Richard Wollheim, pensador muy importante de la concepción analítica de la filosofía, otra coincidencia aquí de contenido. Lledó subraya la urgencia de interpretación, literalmente dice urgencia de interpretación, más importancia del pensamiento hermenéutico lo vemos, y se explica, ¿esto qué es? Urgencia de lectura. ¿Lectura de qué? De las significaciones y de las experiencias que constituyen el vivir, siempre el vivir. Y un eslogan, poder leer es poder revivir. La escritura es sobre todo lengua matriz, lengua madre, lengua materna, lengua matriz y voz individual. No solo tradición, sí, pero una tradición que te permite tener tu propio estilo, tu propia voz. No estamos encerrados en la tradición. Y el lenguaje filosófico es esa reflexión sobre el presente que fluye como tradición. Necesitamos la tradición para poder pensar. Eso es lo que dice Lledó. Pues en el diccionario, compuesto por Cipriano Játiva, nos dice que Lledó es filósofo-filólogo o filólogo-filósofo, como se quiera. Aquí el orden de los factores posiblemente no altere el producto. Cipriano Játiva, él lo interpreta diciendo que la filosofía de Lledó es filología. ¿Por qué? Porque nos dice Cipriano Játiva que en Lledó hay un cuidado y hay un amor por las palabras, por su origen y por su sentido, como raíces que son de cualquier pensamiento. Nosotros decimos que el pensamiento filosófico de Lledó es pensamiento hermenéutico analítico. El caso es que para Lledó, interpretar, ¿qué es? Literalmente lo dice, leer, escuchar, hablar, es decir, vivir. Lo que acabamos de decir queda muy bonito, de que interpretar es leer, escuchar, hablar, es decir, vivir, pero nos sirve algo más parecido con lo que antes os he leído, lo he sacado literalmente de imágenes y palabras. Y aquí explicita Emilio Lledó por interpretación exactamente ese proceso en el que los datos que llegan de fuera se integran con ese mundo interior que nos constituye. Por lo que la interpretación es una forma esencial de estar en el mundo. Esto de una forma de estar en el mundo también suena a serie tiempo de Heidegger cuando dice que el Dasein, sea eso lo que sea el Dasein, lo que estábamos hablando antes, el Dasein sería ese ser que está en el mundo intentando comprender los entes. Entonces, la interpretación es para Lledó una forma esencial de estar en el mundo, la única forma humana, dice, racional de vivir. La única forma humana que es siendo racional. Vale, queda claro, pero si aún todavía queremos saber más, pero Emilio, ¿qué es interpretar? Pues Emilio nos diría, comprender. En Filosofía y Lenguaje, de 1970, esto ya lo he sacado del abecedario, pero lo que voy a decir literalmente de Emilio Lledó, no del compositor Cipriano Játiva, en Filosofía y Lenguaje de 1970, pero que Filosofía y Lenguaje está dentro de Filosofía Hoy, pues si alguien accede a este libro, Filosofía Hoy es el mejor para Lledó. En Filosofía y Lenguaje de 1970 explica que el objeto de la interpretación es comprender. El ser humano es un animal que habla. ¿Y qué es hablar? Nos dice otra vez, hablar es comprender. Que hablando tenemos que comprendernos, porque si no nos comprendemos hablando, pues hay déficit comunicativo. Recordemos que la palabra comunicación no es que continuamente esté diciendo la Emilio Lledó, pero de vez en cuando, muy ocasionalmente, la suelta. O sea que sí que tiene un componente, una dimensión comunicativa, todo lo que está diciendo Emilio Lledó. Por lo que Lledó podría haber escrito, decimos nosotros, que el ser humano es un animal que interpreta. Yo no sé si lo que acabo de decir a Emilio Lledó le gustaría. Yo así como sintetizo la antropología que hay en Emilio Lledó. El ser humano es un animal que interpreta. El comprender es un encuentro entre un yo y un tú. El acto hermenéutico es siempre un acto histórico.
No solo porque se da en un momento dado, ¿no? Sino requiere saber una tradición previa. Literalmente dice Lledó que la labor hermenéutica, y aquí lo dice literalmente, la labor hermenéutica es una integración de lo no dicho en los límites de lo dicho. Integración de lo no dicho en los límites de lo dicho. Lledó, le gustase o no le gustase, leyó el Tractatus. Es imposible que, con lo famoso que es el Tractatus, no leyese Emilio Lledó el Tractatus. Pues no sé si aquí, pregunto yo, si está diciendo lo contrario que en el Tractatus, cuando el Tractatus establece un límite entre lo que se puede decir, y lo que se puede decir es lo que podemos decir con la ciencia natural, o lo que podemos decir con el lenguaje cotidiano, o lo que podemos decir con las tautologías. Pero las tautologías no son informativas. Y si traspasamos, lo interesante está más allá de esto, lo interesante es lo ético-estético, que es lo místico, pero se puede mostrar, pero no se puede decir. No podemos pasar con el lenguaje diciendo, no podemos pasar los límites de lo que se puede decir, según Wittgenstein en el Tractatus. Pues conociendo esa frase, Emilio Lledó dice que la labor de la hermenéutica es una integración de lo no dicho en los límites de lo dicho. Según Lledó, el proceder hermenéutico es un diálogo con lo escrito. Por eso, cuando acabo de decir hace un momento lo que acabo de decir, vosotros pensáis, ¿y eso cómo se logra? Lo de hacer ver lo no dicho que está en lo dicho, dialogando. ¿Y qué es dialogar con el texto? Hacerle preguntas. En El silencio de la escritura de 1991, Lledó nos dice que el diálogo con la obra escrita ha necesitado siempre la presencia de una voz viva que se supiese responder a los silencios de la letra muerta. La letra muerta no habla. Y aunque sepamos leer, no habla. Tenemos que saber leer, saber comprender, saber interpretar, haciéndole las preguntas interesantes. Así pues, ese interlocutor que ha adquirido la ciudadanía intelectual es el intérprete. Y esa ciencia que ha pretendido dar dinamismo al diálogo es la hermenéutica, y explícitamente considera la hermenéutica como ciencia. No vayamos a entenderlo como ciencia, como un saber así positivista, sino en el sentido de ciencia, de un saber relevante, la ciencia como un saber importante. Dice Lledó que la interpretación del pasado no es un recurso arqueológico, pues que lo dice literalmente, un recurso arqueológico. Por cultura general y por lectura, si leyó a Derrida, Lledó sabe quién es Foucault, ¿cómo no va a saberlo? Entonces no es inocente la frase que dice que la interpretación del pasado no es un recurso arqueológico. Decimos nosotros, quizá esto es una crítica a Foucault y su arqueología del saber. Y si no es una necesidad arqueológica, ¿qué es la interpretación según Lledó? Una necesidad hermenéutica. Es como diría, arqueología del saber no, hermenéutica sí. Necesitamos saber, necesitamos entender. Esto es antropológico, y especifica Lledó. ¿Es imposible entender y explicar las palabras de un escritor si se desconoce cuáles son los afectos que andan por su ánimo? Acordaos que afectos o estados afectivos o afectividad es una palabra más amplia que nos permite acaparar tanto emociones como sentimientos y más cosas. Ante esto, acabo de decir que hay que saber conocer los afectos que andaron por su ánimo. Andar por su ánimo es una manera literal de decir estados mentales. Pero nosotros precisamos, o decimos que Lledó debería haber precisado lo siguiente. Nosotros, un servidor, no lo dice Lledó, lo hizo nosotros, pero es compatible con lo que él dice. Precisamos que al intérprete no nos interesan, a los lectores, todos los afectos, estados mentales, que andaron por el ánimo, por la mente del escritor, todos los afectos no nos interesan. Solo nos interesan aquellos afectos, aquellos estados mentales que realmente se realizaron en la obra. ¿Y cuáles son los que se realizaron en la obra? Aquellos que son rastreables, aquellos que han dejado huellas, aquellos que han dejado marcas. También, como he dicho estos días, puede haber afectos que hayan dejado huellas, pero que haya habido un mal traductor que decíamos antes, haya habido una pérdida de un capítulo, haya habido una errata de un editor y entonces se haya distorsionado el significado. Entonces hay una dificultad. Pues no podemos... Es una laguna que tenemos semántica. Lledó también se apoya en el prejuicio, dice prejuicio,
como círculo de comprender lo del círculo hermenéutico que ya dijimos que Nebrija es el primero que dice, que hay una relación entre el juicio, la evaluación y las partes del discurso, mutuamente se interrelacionan. Pues Lledó también lo dice. O sea, habrá infinitas lecturas, no se agotará la lectura, dice Emilio Lledó, pero no se agotará la lectura interpretando el texto, no interpretando otra cosa. En El surco del tiempo de 1992, Lledó nos dice que el diálogo es renovación, en el sentido de interpretación. La palabra interpretación no continúa, pero esporádicamente sale en Emilio Lledó, porque con el diálogo se renueva continuamente el logos, el lenguaje, la razón. La constatación de que todo lenguaje no existe sino como con posibilidad de compartirlo. Si no compartimos, ¿para qué escribimos? Si no compartimos, ¿para qué hablamos? Por ello, el lenguaje es sustancialmente tiempo con los demás. Escribo para que alguien me lea, escribo para poder presentar el libro y estar con alguien, escribo para ser querido, se suele decir muchas veces. Pues lo mismo hablo, rompo el silencio para estar con alguien. En la memoria del Logos de 1984, es genial, nos dice Lledó que detrás de cada ser humano que ha encontrado su lugar en el mundo, detrás de cada ser humano que tiene un lugar en la historia, dice, o hay hechos o hay palabras. Pero dice Emilio Lledó, los hechos se esfuman y las palabras, si son escritas, las palabras literalmente se traducen. Para hacer la metáfora dice que las palabras se quedan escritas, se traducen ¿en qué? En propuestas y en experiencias para el futuro. No dice aquí la palabra proyecto, pero en Ortega el ser humano es un ser haciéndose. Continuamente yo creo que la sombra de Ortega es alargada incluso en Emilio Lledó. En El origen del diálogo y la ética, que trata sobre, como dice Menéndez Pelayo, ¿de qué trata este libro? De Platón y Aristóteles, que fundan la ética. Nos dice Lledó que el descubrimiento del diálogo, de la palabra compartida, significó la posibilidad de entenderse primero a sí mismo, uno consigo mismo, y después con los demás. Es que, comento yo que no dice Lledó, pero se deduce. Escribir que es sin otra cosa que me aclare conmigo mismo para poder aclarar algo ante los demás. Y en cierto momento de la cultura griega, nos dice Lledó, la mirada y teoría, etimológicamente significa mirar, el teórico es un espectador. La mirada se orientó hacia las palabras, a preguntar por lo que decían las palabras. Y eso es lo que hacía Sócrates. Y lo que ocultaban, lo que dicen las palabras y lo que ocultan. He ahí cuando aparece la hermenéutica, decimos muchas veces, cuando está claro lo que dice, no hace falta hermenéutica. Cuando sospechamos que dice algo más de lo que de forma clara se aprecia y puede apuntar algo más, necesitamos a la hermenéutica o necesitamos formarnos en hermenéutica. El comienzo de la filosofía fue, pues, un diálogo. ¿Esto no es novedoso? No, no es novedoso. Pero aquí no se trata de que sea novedoso, ¿verdad? Si tiene razón o no tiene razón. El comienzo es que está explicando a Platón y a Aristóteles y dice cosas de la filosofía. ¿Que ya dijo Platón y Aristóteles? Pues claro, sí. El comienzo de la filosofía fue un diálogo. Y la palabra ética, la palabra diálogo son palabras esenciales, nos dice Emilio Lledó, para la democracia. En Fidelidad a Grecia, también una obra reciente muy interesante de 2020, Emilio Lledó concibe el habla como una necesidad de sentir la compañía con los demás, con los otros. Y el acto de lectura, ¿qué es un acto de lectura? Dice un acto hermenéutico, sea interpretativo, es decir, como un acto de sentir la compañía de los escritores del pasado. Vamos a dar respuesta a la pregunta si cabe cierta intersección entre Emilio Lledó dentro de la concepción ética de la filosofía. En español, escribiendo y hablando en español. Alguno pensará, en el caso de que sí, entonces es el único, es el primero de una concepción analítica filosófica en español. No. Podemos situar al primero, estrictamente hablando, a la cabeza pensante de Nicolás Salmerón. Incluso podemos retrotraernos a Antonio de Lebrija, el mal llamado de forma bárbara Nebrija. Esto sería forzar un poco porque todo lo que sea antes de Hegel no puede ser anti-hegeliano antes de Hegel, pero bueno, Antonio de Lebrija no era anti-hegeliano,
pero sí tenía cierta crítica a los excesos de la escolástica metafísica de su tiempo. Pero bueno, vayamos a la respuesta. Emilio Lledó es analista, un filósofo analítico al uso que practica como metodología la hermenéutica. Bueno, más bien sería Emilio Lledó un pensador hermenéutico que opera analíticamente. ¿Qué sería Emilio Lledó? Sería un profesor de filosofía formado en filología con pocas horas de escucha televisiva que nos regala luz, nos regala consejos, nos regala clarificación en tiempos de oscuridad, ante lecturas que se nos muestran oscuras de escritores oscuros. Algunos escritores no son tan oscuros, sobre todo gracias a la comprensión interpretativa de Emilio Lledó. Y todo esto lo consigue Emilio Lledó con su magisterio, que se concreta en su escritura, en su oratoria, en su docencia. Y en su escritura, docencia, magisterio, lo que construye es una hermenéutica analítica. Hermenéutica analítica. Una hermenéutica analítica que le permite a él y nos permite a nosotros realizar análisis hermenéuticos. Gracias, maestro. Y si el problema es el adjetivo analítico, para poder ubicar a Emilio Lledó u otros pensadores dentro de la filosofía analítica, aunque ya hemos dicho que es mejor hablar de concepción analítica de la filosofía, si todavía sigue habiendo problemas, si este pensador está dentro de la concepción analítica de la filosofía, si no lo está por este motivo o no, si el problema es la palabra analítica, pues entonces podemos cambiar de expresión. En ese sentido proponemos el sintagma concepción resolutiva de la filosofía. Entonces estaremos añadiendo un cuarto elemento a los elementos de obsesión anti-idealista, a menos del idealismo exagerado, obsesión por la claridad formal y preocupación por los contenidos relacionados con lenguaje, mundo, realidad. Pues nosotros definimos concepción resolutiva de la filosofía de la siguiente manera: modelo de crítica rigurosa con fuerza a ser posible. Si no es posible, pues habrá que mejorar, entrenarse para que sea posible. Modelo de crítica rigurosa con fuerza argumentativa, fuerza persuasiva, fuerza comunicativa, con tonalidad materialista, que bajo estándares altos de calidad expresiva se enfrenta ante las complejidades que nos atraviesan, bajo la sospecha de que cierta conexión existe, y ese es el problema, ese es el reto, dilucidarlo, cierta conexión existe entre cuerpos con cerebro, cerebros con cuerpo, como se quiera decir, cuerpos con cerebro con lo simbólico y con la realidad. Tres planos o tres dimensiones que nos rodean y requieren resolución. Resolución porque son los problemas. Y si no consiguiéramos resolverlos, si no consiguiéramos llegar a la resolución, al menos llegar a la transformación de dichos problemas. Transformación a partir de unas operaciones analíticas y hermenéuticas. En este sentido, Emilio Lledó también sería un pensador filosófico resolutivo, por lo que decimos lo mismo. Gracias, maestro. ¿Usted esto qué piensa? Nunca lo había sonado conmigo, pero bueno, yo creo que la educación es una cosa pública, ¿no? En la familia tienes que educar, tienes que vivir de alguna manera. Yo adoraba a mis padres, mi padre murió muy joven, pero para mí fue, y me acuerdo que cuando una vez vinimos a Madrid, vivíamos en Italia y nunca se me había ocurrido, pero bueno, yo creo que la educación es una cosa pública, más amplia, y claro que en la familia tienes que educar, tienes que vivir de alguna manera ciertas virtudes y una cierta decencia, eso por supuesto es importante. Yo adoraba a mis padres que murieron, mi padre murió muy joven, pero para mí fue, y me acuerdo que cuando una vez vinimos a Madrid, vivíamos en Vicálvaro y el Prado era en plena guerra, el Museo del Prado estaba cerrado y me decía,
Emilio, mira, Emilito, me llama Emilito, algún día se abrirá esto, podrás ver las meninas. Eso era educación por parte de mi padre, ¿no? O sea, yo he vivido ese afán, él que era militar y que no tuvo ocasión de, pero Necesitamos transmitía. muchas perspectivas. Claro, y eso es importante también, que en la familia haya esa posibilidad, esa perspectiva. Pero luego la educación tiene que seguir, ¿no?, en manos de los profesionales de la educación y de la cultura.